Grabar. Bien, de la clase anterior había quedado pendiente ver las amidas, así que vemos eso y empezamos con lo que corresponde a la clase de hoy. Es muy cortito, lo que nos quedaba simplemente era eh, ver cómo se nombran las amidas. Las amidas tienen como grupo funcional, son digamos como unos derivados de ácido porque tenemos uy, en el ácido nosotros tenemos este grupo, ¿sí? Y luego el grupo carboxilo unido a una cadena hidrocarbonada. En el caso de las amidas, no está ya ese grupo oxidrilo, sino que está el grupo amino. Entonces, esa es la estructura general de una amida. Y se nombra, si yo sé nombrar el ácido, se nombra muy fácil a la amida. Por ejemplo, este vendría de este ácido, que sería, bueno, el ácido fórmico, pero que se llamaría ácido, como tiene un solo átomo de carbono, metanoico, metanoico. Entonces, cambio la terminación oico por amida y le quito, obvio, la palabra ácido porque no es un ácido. Entonces se llama metanamida, ¿sí? Metanamida. Vamos a otro, este. Ese vendría de este ácido. Copio todo, ¿sí? Vendría de ese ácido. Ese es el ácido, como tiene uno, dos átomos de carbono, sería el ácido etanoico. Entonces, esta amida se va a llamar, le quito la palabra ácido, y cambio la terminación oico por amida, etanamida, ¿sí? Y ahí tenemos el nombre. Bueno, y así podemos ir nombrando las demás amidas. Nada más que en este caso se van sustituyendo los hidrógenos del grupo amino. Entonces, como lo habíamos visto ya para el caso de las aminas, cuando se reemplazaba algún hidrógeno del grupo amino, se indicaba con la letra N. ¿M? Entonces, este vendría del ácido, este sería el ácido 1, 2, 3 propanoico. Cambiaría la terminación oico por amida, por eso se llama propanamida, pero hay que mencionar este sustituyente del grupo amino. Como solo se reemplazó un solo hidrógeno, entonces se pone una N, guión, se nombra el grupo que reemplazó al hidrógeno, que sería metil, y lo uno al nombre de la amida. Como viene el ácido propanoico, es propanamida. ¿Mm? Acá se reemplazaron los dos hidrógenos del grupo amino. Por eso es que se ponen dos N, N, N dimetil, porque son dos metilos, uno reemplazó a cada hidrógeno, y como viene de 1, 2, 3, 4 del ácido butanoico, se llama butanamida. ¿Mm? Es así de simple. Bueno, em, eso sería lo último que faltaba ver. Acá tienen algunos para nombrarlos, algunas amidas, pero están escritas con la notación línea angular, nada más, pero es lo mismo, si los miran bien. Bueno, después le dije que ahí le había puesto unos ejercicios para que ustedes distingan qué grupos funcionales están presentes, por ejemplo, en ese aminoácido tristófano, en la aspirina, ¿m? Y después esta tablita donde tenían que ejercitarse, de escribir la fórmula dado el nombre y dado la fórmula, escribir el nombre del compuesto. Esto dentro de ese mismo PDF.
Bien, ahora sí ya nos metemos de lleno a, a la teoría de hoy, que tiene que ver con estudiar qué enlaces nosotros tenemos presentes en las moléculas orgánicas y vamos a ver isomería. Bueno, en general, como nosotros tenemos cadenas hidrocarbonadas en los compuestos orgánicos, nosotros podríamos pensar que vamos a tener siempre enlaces covalentes, nada más, en los compuestos orgánicos. Podríamos pensar eso, pero no es tan así. O sea, pueden haber otro tipo de enlace como enlace iónico y para ello, por eso comienzo acá hablándoles de un compuesto que ustedes lo han usado en química uno, que es orgánico y que es un ejemplo de un compuesto que tiene enlace iónico. Si bien nosotros podemos decir em, que en general el enlace predominante en las moléculas orgánicas es el enlace covalente, eso es cierto, pero tenemos que decirlo así, en general el enlace predominante es el enlace covalente, eso es cierto, pero no puedo decir siempre todos los enlaces en los compuestos orgánicos son covalentes, eso ya sería mentir, porque ahora les voy a mostrar entonces un compuesto que ustedes lo han usado en química uno que lo escribían así, que lo llamaban ácido acético, que en química uno lo escribíamos así para, bueno, simplificarlo, pero esa no es la fórmula que corresponde, digamos, según la nomenclatura orgánica. El ácido acético sería el ácido etanoico. Entonces, su fórmula sería así. Ese es el ácido acético. ¿M? Y con ese ácido, cuando nosotros trabajamos en química uno muchas veces probábamos propiedades como por ejemplo medición de pH de sales de este ácido. Por ejemplo, hablábamos del acetato de sodio, ¿m? Y escribíamos esto, ¿sí? Acetato de sodio. ¿Por qué? Este acetato de sodio se iba a formar por hacer reaccionar ese ácido acético, por ejemplo, con hidróxido de sodio. Eso me iba a dar esta sal, que es el acetato de sodio, más agua. Esta reacción es la que da origen a esta sal que ustedes la usaron mucho en química uno, sobre todo cuando estudiaban el tema hidrólisis. Esta sal está formada por un catión sodio y el anión acetato que proviene del ácido acético, que es un ácido orgánico. ¿M? Entonces, esta sal es orgánica y como cualquier sal, al tener catión y anión, es un compuesto iónico. ¿M? Así como esta sal, hay otras, acá por ejemplo le puse la estructura de otra sal orgánica más compleja, que se llama sulfato de sodio. eh, Acá le puse otra también, con notación lineoangular, que es el butirato de sodio. Y lo que podemos notar en las estructuras de las sales orgánicas, que tienen el anión, este sería el anión, ¿sí? Y el catión, ahí está la carga negativa y la carga positiva, por lo tanto, son compuestos iónicos. Y como todo compuesto iónico, va a tener puntos de fusión y ebullición que van a ser altos. ¿M? Van a tener cierta solubilidad en agua. Digo cierta solubilidad en agua porque, bueno, recuerden que no todos los compuestos iónicos son muy solubles en agua. Teóricamente son solubles en agua, pero bueno,
En el caso de los compuestos inorgánicos dependía de la energía de red, pero en el caso de las sales orgánicas, esta cadena, esta cadena hidrocarbonada va a hacer que sea más o menos soluble el compuesto. Me esperan un momentito. Bueno, ahí volví. Eh, Seguimos entonces. Bien, les decía entonces que al tener estas sales orgánicas, una cadena hidrocarbonada metida dentro de su estructura, depende de la longitud de esa cadena hidrocarbonada, pueden llegar a ser más o menos polares y por eso es que eh, pueden ser más o menos solubles. ¿M? Porque esa cadena hidrocarbonada es toda una cadena donde hay enlaces entre átomos de carbono e hidrógeno y ustedes saben que esa cadena es no polar, esa cadena es no polar. Entonces va a generar que estén presentes otros tipos de fuerzas, además de el enlace iónico, van a haber fuerzas intermoleculares, que depende de qué átomos estén apareciendo en el anión, voy a poder tener fuerzas de London, dipolo-dipolo, puentes hidrógenos inclusive, y entonces en función de eso va a ser la interacción que haya entre las moléculas de la sal. Eh, Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Este, bien, en cuanto a los hidrocarburos, creo que eso ya se ha ido entendiendo que ellos son no polares. ¿Sí? Que ellos son no polares y por lo tanto voy a tener cadenas hidrocarbonadas eh, que justamente van a ser responsables de la no polaridad de los hidrocarburos. Em, lo que, por eso en eso no me voy a demorar mucho. Em, lo que sí me interesa que sepamos analizar el tipo de hibridación que podemos encontrar en esas cadenas hidrocarbonadas. Por ejemplo, acá yo les puse a modo ejemplo un hidrocarburo que tiene enlaces dobles, enlaces triples, para que ustedes puedan analizar la hibridación de cada átomo de carbono. ¿M? En el parcial les puedo dar algo así, por ejemplo, me interesa que sepan distinguir las hibridaciones de cada átomo de carbono. ¿M? Eh, Acá tienen dibujados eh, cómo es el solapamiento de los orbitales híbridos de los átomos de carbono y de aquellos orbitales que no son híbridos, porque ustedes saben, si recordamos lo que hemos visto en la primera parte de la materia, los orbitales híbridos son los que usa para formar enlaces.
simple, pero para la formación de enlaces dobles, o triples ya se usan orbitales que no son híbridos. ¿M? Por ejemplo, acá tenemos el metano, donde tenemos los orbitales híbridos, como está formando uno, 2, 3, 4 enlaces, tiene hibridación sp3. ¿M? Necesita tener 4 orbitales híbridos, por lo tanto la hibridación es sp3, la del átomo de carbono. Y esos orbitales híbridos son los que los solapa con los orbitales 1s de cada átomo de carbono en el metano. En el eteno, significa dos átomos de carbono, tengo acá los dos átomos de carbono, donde se enlazan por este enlace doble, por eso es eteno, termina en eno. ¿M? Uno de los enlaces va a ser sigma y el otro va a ser pi. Entonces acá tienen representado el enlace pi por solapamiento lateral de estos orbitales p que no son híbridos, que están dibujados acá de color rojo. Eh, Esto es un solo enlace pi, se representa así, ¿sí? Porque el solapamiento es lateral y el solapamiento frontal de los orbitales híbridos de cada átomo de carbono que da origen a este enlace sigma. Este es un sigma. Y bueno, y forma otros enlaces sigma con esos orbitales híbridos. Ese P2 sería en este caso, estos tres orbitales híbridos de estos átomos de carbono son ese P2, se solapan con los orbitales 1s de cada átomo de hidrógeno. Entonces, cada carbono enlazado por enlace doble tiene hibridación sp2. Si todo es enlace simple, el carbono tiene hibridación sp3. Si hay enlace doble, los carbonos implicados en el doble enlace tienen hibridación sp2. Si tenemos enlace triple, como pasa acá en el acetileno, yo tengo los dos átomos de carbono vinculados por un enlace sigma, que sería este que está dado por el solapamiento frontal de sus orbitales híbridos sp, y dos enlaces pi. Eh, Uno dado por solapamiento de los orbitales pi de cada átomo de carbono y el otro enlace pi dado por los solapamientos laterales de los orbitales pz. Entonces acá tienen representados dos enlaces pi. ¿M? Bueno, esto también muchas veces por ahí les pido que los dibujen, ¿sí? A estos solapamientos. Bueno, lo que aparece acá es simplemente una explicación de lo que se está viendo acá. Bueno, a raíz de eso es que yo les puedo dar algo así, la estructura del hidrocarburo, y que ustedes me completen una tabla donde van a tener que indicar las hibridaciones de cada átomo de carbono. ¿Mm? Bueno, en cuanto a la polaridad de los compuestos orgánicos, si cuando acá yo les estaba hablando de que no solamente podemos tener en su mayoría enlace covalente en los compuestos orgánicos, sino que puede haber uno que otro que tenga enlace iónico, como por ejemplo las sales orgánicas, ¿sí? Em, pero que sea compuesto iónico no implica que va a tener muy buena interacción tampoco con el agua. Todo va a depender de la longitud de esa cadena que tiene. ¿M? Cuanto más larga la cadena, tiene más grande su parte no polar y entonces le va a costar más interactuar, por ejemplo, con el agua, pero va a poder hacerlo porque es polar. Eh, Asimismo, debido a los grupos funcionales que presentan los compuestos orgánicos, ellos pueden presentar cierta polaridad y eso va a posibilitar que no todos los compuestos orgánicos sean no polares. Los hidrocarburos sí, son no polares, ya hemos visto por qué, porque en sus moléculas solamente tenemos átomos de carbono enlazados entre sí por enlace covalente y a ellos tenemos enlazados átomos de hidrógeno también por enlace covalente. Entonces acá tenemos una especie de esquema que yo me voy a concentrar básicamente en esto. Después ustedes lo leen lo que tienen al costado, pero esto es lo que a mí me interesa que les quede en la cabeza. Ya sabemos la explicación de por qué los hidrocarburos son no polares.
Los ácidos carboxílicos ya hemos visto cómo es el grupo funcional, o sea que allí puede haber formación de puente hidrógeno porque tenemos oxígeno enlazado a hidrógeno y por lo tanto no hay solamente átomos de carbono enlazados entre sí, por lo tanto eso le va a dar polaridad a la molécula. Las aminas tienen el grupo amino eh, y el nitrógeno es un átomo muy electronegativo, lo que implica que allí también va a haber, digamos, dentro de lo que son los compuestos orgánicos, una alta polaridad. Los fenoles tienen un anillo aromático unido a un grupo oxidrilo, o sea, también allí hay polaridad. Por eso, dentro de los más polares de los compuestos orgánicos, vamos a considerar a estos, ácido carboxílico como el más polar, seguido de las aminas, fenoles y alcoholes. Medianamente polares lo vamos a considerar a los aldehídos y cetonas. ¿Por qué? Porque ellos tienen este grupo funcional, el grupo carbonilo. Eso lo tienen metido en su estructura y como acá hay diferencia de electronegatividad, ¿eh? Acá se genera una polaridad. Entonces, acá va a haber presente otro tipo de fuerza, no solamente fuerza de London, igual que acá. Acá nosotros podemos tener, además de London, como tenemos nitrógeno enlazado a hidrógeno, oxígeno enlazado a hidrógeno, ¿qué otro tipo de fuerza podemos tener además de London en los ácidos, aminas, fenoles, si son Puente polares? hidrógeno, ¿Y qué más? Si hay puente hidrógeno, London, dipolo, dipolo. bien, están todas en estos, ¿sí? Nada más que son más intensas, por ejemplo, en los ácidos carboxílicos. En el caso de los aldehídos y cetonas, acá podría haber puente hidrógeno, obviamente, acá y London, porque ellas están siempre. Pero ¿habrá puente hidrógeno? ¿Podrá haber puente hidrógeno acá? Si tengo oxígeno enlazado a carbono, rápida tiene que ser la respuesta. A esta altura, No, no. ¿Qué puede haber entonces además de London? dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. ¿Eh? Entonces, en los puntos de fusión y ebullición, en las propiedades de los aldehídos y cetonas, propiedades físicas, van a tener importancia esos dos tipos de fuerzas. London, según la longitud de la cadena hidrocarbonada que tengan, cuanto más larga su cadena hidrocarbonada, el grupo R, y va a tener mucha fuerza el London. Pero si es corto, bueno, por ahí va a importar más el dipolo-dipolo. Bueno, los ésteres también son medianamente polares, ¿sí? Porque estos son derivados de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Los ésteres tienen cierta polaridad. Poco polares a los hidrocarburos cuando algunos de los hidrógenos los sustituimos por un halógeno, como los halógenos son, tienen alta electronegatividad, le dan polaridad. Y los éteres, como los éteres tienen este grupo, este, hace que tenga cierta polaridad. Si esto fuera así directamente, no, pero lo que pasa es que ellos en realidad estructuralmente se acomodan algo así. Y eso es lo que termina dando cierta polaridad. ¿Mm? Entonces, los hidrocarburos halogenados tienen algo de polaridad justamente porque introducen en su molécula halógenos y los éteres por su estructura. No polares, alquenos, alcanos y alquinos. Acá estarían faltando los alquinos. También son no polares. O sea, los hidrocarburos que hemos estudiado hasta ahora son no polares. Poco polares, si en los hidrocarburos metemos átomos de halógenos y los éteres, medianamente polares los aldehídos, cetonas y ésteres, y más polares en la cabeza, ácido carboxílico, seguidos de aminas, fenoles y alcoholes. ¿Sí? Bueno, ese orden y la explicación de por qué está en cómo son los grupos funcionales que están metidos en las moléculas eh, de esos compuestos orgánicos. Bien. Entonces, ¿de qué va a depender? Vamos ahora a hablar un poquito de las propiedades físicas, de puntos de ebullición. El punto de ebullición en general de cualquier compuesto orgánico va a depender un poquito de las fuerzas que voy a tener presente en el compuesto orgánico. Por ejemplo, acá tengo una sal que ya hemos dicho que tenía enlace iónico, entonces miren cómo puede ser el punto de ebullición.
mayor a 260 grados para este compuesto. Esto es un alcohol, acá está el grupo funcional, este tiene cierta polaridad, puede formar puente hidrógeno con este grupo funcional que tiene, entonces va a tener un punto de fusión alto, menor que cuando hay enlace iónico, porque estos son enlaces interatómicos, en cambio estos son intermoleculares. Recuerden que las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas interatómicas, o sea que las uniones químicas. Esto es una unión química fuerte, entonces punto de ebullición alto. Estos son enlaces intermoleculares débiles en comparación al enlace iónico, entonces sus puntos de ebullición son más bajos. Pero entre estas tres fuerzas, la más fuerte sabemos que es el puente hidrógeno. Por eso tiene el alcohol un punto de ebullición más alto. Este es un éter. Este tiene cierta polaridad justamente por la estructura que tiene, pero no puede formar puente hidrógeno entre moléculas de éter, no. Entonces, el enlace que presenta la sustancia éter es dipolo-dipolo y London. Como tiene dipolo-dipolo, tiene un punto de ebullición mayor que una molécula que tuviese solo London, pero menor que una que tenga puente hidrógeno. Y esto es un hidrocarburo. No tenemos grupos funcionales que le hagan polar, entonces esta es no polar, va a tener solo London o fuerzas de Van der Waals y por eso su punto de ebullición bajo. Entonces, ¿qué tiene que quedar en claro acá? Dependiendo de los enlaces presentes en la molécula orgánica, es que yo voy a tener mayor o menor punto de ebullición. ¿Qué más va a influenciar? Y la masa molar. Esto, MW, tiene que ver con la masa molar. Por ejemplo, acá tengo en todos los casos un alcohol con diferente longitud de cadena, pero hemos dicho que toda la cadena hidrocarbonada es no polar, porque son todos átomos de carbono enlazados entre sí y con hidrógeno, entre los cuales no hay casi diferencia de electronegatividad, entonces esa cadena hidrocarbonada es no polar. Por lo tanto, propicia que tengamos, cuanto más larga la cadena, una molécula menos polar. Por lo tanto, eh, voy a tener presentes London fuerzas de London. Y allí, cuando allá hay fuerzas de London, va a influenciar eh, la, la longitud de la cadena porque va a ser mayor la masa, va a haber mayor cantidad de electrones en la nube y entonces voy a tener una molécula más polarizable. Recuerden que las fuerzas de London variaban en función de la polarizabilidad de la molécula. Al ser más grande, más polarizable. Entonces acá tengo puntos de ebullición cada vez más grandes a medida que esa cadena hidrocarbonada crece, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la fuerza del London. Eso comparando solamente eh, hidrocarburos, bueno, en este caso no son hidrocarburos, son alcoholes, ¿sí? Todos con el mismo grupo funcional. En general afecta así la masa, ya les voy a mostrar otro ejemplo, unas tablas con valores. ¿Qué más afecta al punto de ebullición? Estamos hablando de punto de ebullición exclusivamente, ¿sí? Eh, el punto de ebullición también se ve afectado por cómo es la cadena, si la cadena es lineal o ramificada. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sean los puntos de contacto o superficie de contacto entre las moléculas en la sustancia, va a ser más difícil separarlas y entonces voy a tener, porque cuando yo quiero hacer hervir algo, yo tengo que lograr debilitar los enlaces que hay entre las moléculas para hacerla hervir. Y cuanto menos superficie de contactos tengan entre las moléculas, va a ser más fácil separarlas y hacerlas hervir. Cuando la molécula es lineal, tienen mayor superficie de contacto, las moléculas. Entonces, tengo puntos de ebullición más altos. Cuando la molécula, en cambio, es ramificada, es más difícil lograr un buen contacto entre las moléculas y entonces tengo más bajo punto de ebullición. Bueno, acá también se evidencia lo mismo. Bueno, acá tienen una tablita
que es para mostrar, por ejemplo, para el caso de los alcanos, a medida que voy hacia abajo va aumentando el número de átomos de carbono, o sea, se va haciendo más larga la cadena hidrocarbonada. Y fíjense en cómo varía el punto de ebullición. A medida que la cadena hidrocarbonada se va haciendo más larga, o sea, aumenta la masa, el tamaño de la molécula y va aumentando el punto de ebullición. Y eso tiene que ver porque son moléculas no polares, o sea, allí tengo fuerzas de London y recuerden que esas fuerzas aumentan con la polarizabilidad de la molécula. Cuanto más grande, mayor cantidad de electrones en la nube, entonces tengo una molécula más polarizable, mayor punto de ebullición porque tengo mayor fuerza de London. Em, en este gráfico se puede ver cómo afecta la ramificación. Acá tengo, por ejemplo, en celeste una curva que muestra cómo van variando los puntos de ebullición de los alcanos de cadena lineal. Abajo tengo representado el número de átomos de carbono de la cadena, o sea, a medida que me muevo hacia allá va aumentando el número de átomos de carbono de la cadena, o sea, se va haciendo más larga y va aumentando el punto de ebullición. Acá tengo representado el punto de ebullición. Entonces, a mayor número de átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada, mayor el punto de ebullición. Pero cuando es ramificada, también pasa lo mismo. A mayor número de átomos de la cadena hidrocarbonada, mayor punto de ebullición, pero es menor el punto de ebullición de un hidrocarburo ramificado con respecto a uno que tenga la misma cantidad de átomos de carbono, si es lineal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que acá influencia la superficie de contacto. Tengo menos superficie de contacto cuando el hidrocarburo es ramificado. Bueno, acá tienen, por ejemplo, un ejemplo bien concreto. Fíjense en que en todos estos hidrocarburos yo tengo la misma cantidad de átomos de carbono enlazados. Son 5 átomos de carbono, pero uno es lineal y los otros dos son ramificados. Uno más ramificado que el otro. Y cuanto más ramificado, menor el punto de ebullición. ¿Sí? Es más alto cuando el hidrocarburo es lineal. Bueno, ahora, ¿qué pasa en los alquenos y en los alquinos? Porque hasta ahora hemos visto ejemplos de alcanos. En el caso de los alquenos y alquinos también pasa lo mismo. O sea, fíjense acá, acá tengo, por ejemplo, una tabla con puntos de ebullición de alquinos. A medida que aumenta el número de átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada, el punto de ebullición aumenta. Y se da eso mismo. Pero acá hay una particularidad. El hecho que los alquinos eh, tengan enlace triple en alguna parte de su cadena, em, hace que esos carbonos estén unidos a menos átomos de hidrógeno. Entonces, como que podríamos decir que los alquinos son más lineales todavía que los alquenos. Entonces hace que al ser ellos más lineales que los alquenos, si comparamos alquinos y alquenos de igual cantidad de átomos de carbono, vamos a ver que el alquino tiene un punto de ebullición más alto, porque es más lineal. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, acá les puse Profe, este, conclusiones de lo mismo que ya les estoy hablando, o sea, sus puntos de ebullición crecen con el aumento del número de carbonos en la cadena. Los alquinos tienen punto de ebullición ligeramente más altos que los correspondientes alquenos y alcanos. Le acabo de explicar por qué, porque los alquinos son más lineales al tener menos átomos unidos a cada átomo de carbono, porque tienen enlace triple. Las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición porque los hidrocarburos ramificados tienen menor superficie de contacto. Y bueno, lo último, los tres primeros alquinos, y esto pasa también en los alcanos y en los alquenos, son gases. Y eso pasa, eso pasa porque tengo fuerzas de enlaces más débiles. Cuanto menos átomos de carbono tenga, las fuerzas de London son menos importantes y por eso es que tengo puntos de ebullición más bajos y tienen un estado de agregación acorde, o sea, son gases. Bueno, em, ¿qué pasa?
si hablamos de los aluros de alquilo. Si hablamos de los aluros de alquilo son compuestos donde en la cadena hidrocarbonada he sustituido algunos átomos de hidrógeno por halógenos. Algunos átomos de hidrógeno los sustituimos por halógenos. ¿Cómo afecta esto al punto de ebullición? Acá tienen la cadena hidrocarbonada, X sería en el primer caso hidrógeno, o sea, sería para el caso de un alcano el punto de ebullición, si fuera un alcano, nada más serían esto. Pero si ya cambiamos ese hidrógeno por flúor, por cloro, por bromo, por yodo, fíjense en que en los puntos de ebullición aumentan. O sea, los haluros de alquilo tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos de los cuales provienen. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los halógenos son más electronegativos, son los más electronegativos de la tabla. Entonces, ellos le van a dar polaridad a la molécula. Vamos a detener un alcano que es no polar, que tiene puros enlaces entre carbono e hidrógeno, a pasar a tener algún halógeno metido en la molécula, eso le va a dar polaridad, porque los halógenos son muy electronegativos. Entonces, eso hace que los puntos de ebullición eh, de los haluros de alquilo sean mayores. ¿Por qué? ¿Porque son polares? No porque son polares, sino por el tipo de fuerza que van a tener por ser polares. Ya ahí no solamente voy a tener fuerzas de London, sino que voy a tener fuerzas dipolo-dipolo. Y las fuerzas dipolo-dipolo son más intensas que las London. Por eso van a tener punto de ebullición más alto. Ahora, si analizamos quién es el halógeno, también va a influenciar. Fíjense cómo varía el punto de ebullición si el halógeno que uso es flúor, si es cloro, si es bromo, si es yodo. No me da igual. El punto de ebullición es más alto si es yodo. ¿Por qué será? Por el Tiene que tamaño de la nube electrónica. Bien, muy bien. O sea, porque en esto recuerden que tiene que influenciar en el punto de ebullición no solamente el dipolo-dipolo que va a haber en los haluros de alquilo, sino también las fuerzas de London, porque allí hay cadena hidrocarbonada. Entonces, al tener un halógeno más polarizable, voy a tener una fuerza de London más intensa. Y eso va a hacer que el punto de ebullición sea más alto cuando, por ejemplo, el halógeno sea yodo y no bromo o cloro, etcétera. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa en los puntos de ebullición de los hidrocarburos aromáticos? ¿Cuáles son los hidrocarburos aromáticos? Aquellos que tienen el anillo bencénico. Bueno, el benceno es una molécula no polar. Acá le muestro la estructura. Es una molécula no polar. Es bien simétrica. Entonces nosotros esperaríamos que tenga enlace London, que sea fuerzas débiles, que tenga punto de ebullición bajo. Sin embargo, miren, 80 grados para un compuesto orgánico como punto de ebullición es relativamente alto. ¿Qué está pasando acá? Resulta que esto sería cómo se dan los enlaces en la molécula de benceno. O sea, tenemos cada carbono con hibridación sp2, usan esos tres orbitales sp2 uno para enlazarse al átomo de hidrógeno y los otros dos para enlazarse a los dos átomos de carbono vecinos en su estructura. Pero le queda a cada carbono un orbital p sin hibridizar, así como se ve acá. Y entre esos orbitales p se produce un solapamiento lateral, o sea, se forman enlaces pi. Por eso en la molécula de benceno aparecen tres enlaces pi que están deslocalizados, que los podemos poner en cualquier posición, alternados nada más, pero en cualquier posición. O sea, entran en resonancia. Son electrones deslocalizados eh, que van a hacer que esta molécula sea muy polarizable. Por eso es que va a tener el benceno eh, una molécula que va a poder formar dipolos más fuertes, dipolos temporales más fuertes, o sea, va a tener una fuerza de London más intensa, y por eso, de esa manera se explica ese punto de ebullición relativamente alto del benceno. Bueno, ¿qué pasa?
con los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos, alcoholes, aldehídos, cetonas e hidrocarburos. Bueno, hidrocarburos ya hemos visto, punto de ebullición bajo, relativamente bajo, ¿por qué? Porque son no polares y ellos tienen entonces fuerzas débiles de London. Pero en los aldehídos y cetonas, alcoholes y ácidos carboxílicos hemos visto que tenemos grupos funcionales que le dan polaridad a la molécula, le dan polaridad a la molécula y hacen que aparezcan fuerzas como dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Lo que me propician la formación de puente hidrógeno, obviamente me están generando fuerzas intermoleculares más intensas en la molécula y por lo tanto va a ser más difícil llegar a hacerlas hervir y por lo tanto van a tener un punto de ebullición más alto. Ese sería el orden en general de si comparamos puntos de ebullición de ácidos carboxílicos, alcoholes, aldehídos, cetonas e hidrocarburos. Eh, Ojo que tengan en cuenta que afecta la longitud de la cadena hidrocarbonada. Ya hemos visto que la cadena hidrocarbonada es la responsable de la existencia de las fuerzas de London y que cuanto más larga sea, bueno, esa va a hacer que me aumente más el punto de ebullición porque van a ser más intensas las fuerzas de London. Bueno, eh, acá me estaría faltando hablar de la eh, solubilidad antes de meterme a isomería. Bueno, en cuanto a la solubilidad, acá vale la regla. Lo similar disuelve a lo similar. Lo similar disuelve a lo similar. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros? Y bueno, vamos a observar que aquellos compuestos orgánicos que tienen grupos funcionales que le dan cierta polaridad a la molécula van a presentar cierta solubilidad en agua, dependiendo de la polaridad de la molécula. Y aquellos compuestos que no son polares, como por ejemplo los hidrocarburos, no van a ser solubles en agua, ¿m? Y van a ser más bien solubles en solventes no polares. Eso es lo que se va a notar. O sea, eh, podemos decir directamente como regla general que los compuestos orgánicos entonces son insolubles en solventes polares. No, no podemos darlo como regla general porque estamos viendo que algunos de los compuestos orgánicos presentan cierta polaridad y eso puede hacer que ellos puedan interactuar algunos de ellos bien con el agua y entonces se puedan disolver. Pero ojo. Hay que tener mucho ojo porque, por ejemplo, un alcohol como por ejemplo el etanol, nosotros los conocemos. El etanol tiene esta fórmula, tiene dos átomos de carbono unidos al grupo oxidrilo, ¿sí? Entonces acá yo tengo un CH3, CH2 o H. Esto es el etanol. ¿Es una molécula polar? Sí. ¿Puede formar puente de hidrógeno? Sí. Entonces, ¿por qué se disuelve en agua? Porque es polar y porque puede formar puente de hidrógeno con el agua. Todo eso le facilita la disolución. Pero, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué puede hacerlo? Porque esta cadena también hidrocarbonada es corta. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que lo que pasa que esta cadena hidrocarbonada es no polar. Cuanto más larga sea la cadena hidrocarbonada de un alcohol que yo tenga, por más que sea polar la molécula en un todo, porque tiene grupos oxidrilos, va a ser menos soluble en agua. Porque, porque su cadena hidrocarbonada es muy larga. Lo mismo pasa con los ácidos carboxílicos. Tienen un grupo que le da polaridad, que es el grupo carboxilo, pero cuanto más larga sea la cadena, más grande su parte no polar, menos puede interactuar con el agua y va a ser menos soluble en agua. ¿M? Entonces hay que tener ojo. Es verdad la regla que le decía. Lo polar disuelve a lo polar, lo no polar disuelve a lo no polar.
pero con la aclaración de que aunque sea polar la molécula, si su parte no polar, o sea, el grupo R, el grupo alquilo, es muy largo, entonces va a ser menos soluble en agua y va a ser más soluble en compuestos no polares, a pesar de su polaridad. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, en cuanto a la densidad, bueno, la densidad, la densidad de los compuestos orgánicos es, podríamos decir que no se puede hacer una generalización eh, total, pero sí podemos decir que en general, sin hablar de manera así eh, bien definido, no podemos decir que son menos densos que los compuestos inorgánicos, pero sí podemos decir que en general son de menor densidad que los compuestos inorgánicos, los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque ellos suelen tener esa cadena hidrocarbonada y acá algún grupo funcional, ¿m? Hablando en general, eh, y suelen tener ese tipo de estructura. Entonces, para cuando ellos se acomodan en la sustancia que forman, ellos no se pueden empaquetar bien, ¿sí? No se pueden empaquetar bien y como tienen esa parte no polar, cuando ellos se empaquetan además, una que no se empaquetan bien y otra cuando se logran empaquetar, esas cadenas no polares hacen que entre ellos existan fuerzas débiles. ¿Qué tipo de fuerzas débiles van a poder tener esas cadenas no polares? Fuerzas como qué, por ejemplo. Ya saben eso ustedes. Si es no polar, London. London, y esas son fuerzas muy débiles. Entonces, se empaquetan no muy bien y encima interactúan entonces, como son no polares, por enlaces London, que son débiles. Eso hace que tengan ellos una estructura menos compacta y tengan densidades menores. Esa es la explicación de por qué ellos suelen tener densidades menores. En el caso de los compuestos inorgánicos, eh, allí podemos tener presentes enlaces covalentes, iónicos, metálicos. Bueno, ya sabemos que depende del tipo de sustancias que son, tienen diferentes estructuras. eh, Si no forman moléculas, forman redes cristalinas, pero allí tienen un acomodamiento bien ordenado. Algunas son más compactas que otras, pero en comparación con las moléculas orgánicas, sus estructuras son más compactas, ¿eh? Y bien ordenadas. Entonces, eso hace que ellos presenten densidades más altas que los compuestos orgánicos. Bueno, ahora vamos a hablar de isomería, pasando ya a otro tema. Eh, ¿Qué son isómeros? Isómeros son compuestos que presentan la misma fórmula, pueden tener la misma fórmula molecular, exactamente la misma, pero que puede pasar dos cosas. A pesar de tener la misma fórmula, son distintos compuestos, son distintos. ¿Pero por qué? Porque puede ser que se hayan enlazado de manera distinta, en cuyo caso estaríamos hablando de isómeros estructurales, es cuando se enlazan de manera distinta los átomos, o puede ser que estén enlazados de la misma manera, pero que espacialmente estén distribuidos de manera diferente. Entonces tenemos lo que se llama estereoisomería, donde el isómero puede ser óptico o puede ser geométrico. ¿Mm? Entonces, isomería, compuestos con igual fórmula molecular. Tenemos la misma fórmula molecular. Estructural, porque los átomos están enlazados de manera distinta, se enlazan de manera diferente, entonces estructuralmente
están enlazados de manera distinta y son compuestos diferentes, presentan diferentes propiedades físicas y químicas, son diferentes. Y si es que están enlazados de la misma manera, pero están distribuidos de manera diferente, o sea, distinta distribución espacial, distinta distribución espacial de esos enlaces, me generan estos tipos de isómeros, estereoisomería que puede ser óptica o geométrica, que ya vamos a ver cuál es cuál. Dentro de la isomería estructural vamos a ver la de cadena, de posición y de función. Vamos entonces a eso. De cadena. Fíjense, estos son isómeros de cadena. ¿Por qué? Tienen la misma fórmula molecular. Miren, tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Tengo 7 átomos de carbono acá. Miremos acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Y tengo la misma cantidad de hidrógeno. Si contamos, vamos a escribir la misma fórmula. Nada más que acá están enlazados de manera diferente los átomos. Uno es una cadena lineal y otro es ramificada y son diferentes compuestos, ¿ven? Entonces van a tener diferentes propiedades físicas y químicas. En este caso se dice que son isómeros de cadena, porque se ha armado de diferente manera el enlace entre los átomos de carbono. También los isómeros estructurales pueden ser de posición. ¿Cuándo son de posición? Por ejemplo, estos dos son de posición. Tengo la misma cantidad de átomos de carbono. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Unido al grupo oxidrilo. Si escribo la fórmula molecular, es la misma para los dos, pero fíjense en que uno lo mira y se da cuenta que no es el mismo compuesto. ¿Por qué? Porque el grupo funcional, en este caso, el oxidrilo, está enlazado en distinta posición. Uno es el 2-hexanol, el otro es el 1-hexanol y tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Son dos compuestos diferentes con la misma fórmula molecular y son de posición porque el grupo funcional está enlazado en diferente posición. Los isómeros estructurales también pueden ser de función. ¿Cuándo son de función? Cuando yo puedo escribir la misma fórmula molecular, pero son compuestos diferentes y son isómeros de función porque tengo distintos grupos funcionales. Acá, por ejemplo, esta es la fórmula para los dos. Sin embargo, si yo hago su fórmula estructural, la puedo escribir así o la puedo escribir así y sigue teniendo esta misma fórmula molecular, pero este es un éter y este es un alcohol. Son dos grupos funcionales diferentes, entonces son isómeros de función. ¿Se entendió? Isomería estructural. Sí, profe. Bueno, en todos estos isómeros que acabamos de ver, los átomos están enlazados de manera diferente. Por eso son isómeros estructurales. Ahora vamos a ver qué pasa si están enlazados igual, pero esos enlaces están distribuidos de manera diferente. Entonces dijimos que ya no son isómeros estructurales, sino que son estereoisómeros. Acá los enlaces son lo mismo, pero están distribuidos de manera espacial diferente. Vamos a ver primero cuando hay isomería geométrica. Bueno, isomería geométrica, ahí. Bueno, la isomería geométrica se da en alquenos y cicloalcanos. Nosotros vamos a estudiarlo en los alquenos, sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Este tipo de isomería se da porque si yo quiero rotar o mover los átomos de carbono que están enlazados por un doble enlace, esos enlaces son rígidos. Yo tendría que romper la molécula para girar o torcer un poco el enlace, ese carbono-carbono. Los enlaces simples, si son flexibles, podría rotarlos. Los enlaces dobles no.
Esa imposibilidad de giro que tienen esos enlaces dobles es lo que genera este, la isomería geométrica. O sea, si está rotado el enlace, son compuestos diferentes y listo. ¿Por qué? Porque no se puede rotar el doble enlace. ¿Cómo me doy cuenta yo que hay isomería geométrica? Por ejemplo, veamos primero este alqueno. Se tiene que cumplir que cada átomo de carbono del doble enlace esté enlazado a sustituyentes diferentes. Este es un sustituyente, este es otro sustituyente enlazado a este carbono 1. Al carbono 2 tengo este sustituyente y este sustituyente. Acá los sustituyentes son iguales y acá son distintos. Como no se cumple que sean diferentes en los dos átomos de carbono enlazados por enlace doble, entonces no presenta isomería geométrica. Si vamos a este otro compuesto, vemos el carbono 1 y el carbono 2. El carbono 1 está enlazado a dos sustituyentes diferentes. El carbono 2 está enlazado a dos sustituyentes diferentes. Entonces presenta isomería geométrica. ¿Cuáles son los isómeros? Tomo solamente un solo lado. Para saber cuáles son los isómeros, ahora tomo un solo lado y lo que voy a hacer primero es escribir tal cual el compuesto como lo tengo. Este va a ser un isómero. Y para escribir el otro, roto este nada más. Cambio de posición esos dos. Eh, bueno, acá se hizo el cambio en el otro. Da igual, ¿sí? Acá se hizo el cambio acá. Este fue para allá y este fue para acá. ¿Ven? El metilo se vino arriba y el hidrógeno abajo. Al haber rotado, ya son compuestos diferentes, entonces este es el otro isómero. ¿Cómo hago para nombrarlos? Cuando tengo los sustituyentes parecidos del mismo lado del doble enlace, entonces ese se llama cis 2 bromo buteno. Ese 2 me está dando la posición del doble enlace, ¿sí? Este es un bromobuteno. Ese 2 me está diciendo que en el carbono 2 está el doble enlace y es cis porque los dos sustituyentes están del mismo lado. Este, en cambio, se llama trans 2-buteno. ¿Por qué este es el isómero trans? Porque los sustituyentes que son iguales están a un lado y al otro del doble enlace, en posiciones opuestas. Entonces, este es el isómero trans 2-buteno, ¿sí? Otra vez, ese 2 me indica la posición del doble enlace. Este, por ejemplo, sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Está en la posición 2, por eso ese 2. ¿Se entendió? ¿Cómo me doy cuenta cuando tengo isomería geométrica y cómo nombro los isómeros? Sí, profe. Acá le puse otros ejemplos, ¿sí? Acá tienen con un ciclo, por ejemplo, cómo sería el isómero cis y el isómero trans. Y este está con notación, digamos, usando la fórmula línea angular. ¿M? El isómero cis del diclorobuteno, el trans del dicloro, eteno, perdón, buteno, dije, eteno. Ven que se señala la posición de los sustituyentes. ¿M? Bueno, si eso quedó entendido, vamos a la última isomería, que sería isomería óptica. Em, algo que no les dije de la isomería geométrica, que estos isómeros presentan diferentes propiedades físicas, ¿sí? Ellos presentan diferentes propiedades físicas. En el caso de los isómeros ópticos, eh, ¿qué son los isómeros ópticos? Bueno, son sustancias que este, presentan pueden presentar igual propiedad física y química, pero ellos van a tener diferente propiedad óptica y normalmente diferente propiedad biológica. Ya vamos a aclarar qué significa eso. Em, ¿Cuándo son isómeros ópticos?
Bueno, dos moléculas son isómeros ópticos cuando una es la imagen especular de la otra y son no superponibles. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que esta es la estructura de una molécula orgánica y acá tengo un espejo. En el espejo yo veo esta imagen de esta molécula. La imagen que yo veo en el espejo nunca se puede superponer con la que yo tengo al frente del espejo. No, no se puede, no se puede. Cuando ocurre eso, decimos que esos son isómeros geométricos. Son isómeros geométricos. Si yo construyo estos dos con palillitos y esferitas y les pongo los nombres como están acá, no va a haber forma que pueda superponer los átomos de cloro con los átomos de cloro, los átomos de flúor con los átomos de flúor. Siempre va a haber alguno que va a quedar descolocado, que no, no va a coincidir, por más que quiera poner, no se puede. ¿Y eso por qué pasa? Porque son imágenes especulares no superponibles. Y son diferentes compuestos eh, que van a presentar, pueden presentar las mismas propiedades físicas y químicas, pero van a tener diferentes propiedades ópticas. ¿Qué quieren decir esas propiedades ópticas? Que ellos van a girar el plano de la luz polarizada en uno u otro sentido. Em, ¿Qué significa esto? Bueno, la luz, la luz se considera que tiene los planos, digamos, de de las componentes, digamos, de la luz, como es una radiación electromagnética, eh, en todos los sentidos, es policromática. Lo que se hace es iluminar a través de un dispositivo que se llama polarizador, eh, que la muestra. Pero antes de eso pasa por un polarizador. Ese polarímetro tiene un polarizador que hace que toda esa luz que está orientada en todos los planos ahora quede este, polarizada en un solo plano, o sea, ya es monocromática, polarizada en un solo plano. Y les muestro acá para que se entienda. Así más o menos sería el dispositivo. Tenemos la fuente luminosa, esta es la luz que tiene los planos, la radiación electromagnética que tiene, digamos, sentido en todas las direcciones, los planos de la luz. Cuando le hacemos pasar por el polarímetro, hay un dispositivo que la hace monocromática, o sea, la dirige en una sola dirección a todos los vectores de esa radiación electromagnética. Atraviesa esa luz, un recipiente que contiene la muestra, que serían estos isómeros de los que estamos hablando, y depende de cuál isómero sea, produce una rotación del plano de la luz polarizada. Por ejemplo, entró con esta dirección, sin embargo, cuando la luz atraviesa la muestra, lo rota en un sentido o en otro, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso se lee, se ve en el polarímetro y en función de eso uno dice, bueno, es de estrógiro o levógiro en función de si lo giró a la derecha o a la izquierda al plano de la luz polarizada y em, se puede leer inclusive cuántos grados. Em, Eso es la propiedad óptica. ¿M? ¿Qué importancia tiene que distinga si es el isómero L, que es el levógiro, o el D, que es el dextrógiro? Tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque son compuestos diferentes y tienen propiedades biológicas por lo general diferentes. No es solo que gira en uno u otro sentido el plano de la luz polarizada, sino que tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, eh, esto es muy importante para farmacia, donde uno de los isómeros ópticos puede tener o ser el principio activo de una medicación, o sea, tiene la acción que queremos. Y muchas veces el otro isómero es tóxico o es cancerígeno, por ejemplo.
o sea, no tiene la misma propiedad, no tiene la misma propiedad biológica. ¿M? Entonces, este tipo de determinación de cuál isómero se trata en lo que es la rama de la farmacia es súper importante. En años atrás eso no se conocía y eso produjo que medicaciones eh, haya inclusive sido causantes de muertes de muchas personas, porque no se sabía que eh, se estaba trabajando con un isómero que tenía una actividad que no era la esperada. Eh, Ahora que se sabe eso, ya se analiza de qué tipo de isómero óptico se trata y se separa, se obtiene el isómero de interés y ese es el que incluye la medicación. Bueno, volviendo ahora a la parte química que nos interesa a nosotros, ¿cómo hago yo para distinguir estos isómeros ópticos cuando presenta isomería óptica? Bueno, eh, lo que yo necesito es determinar si tengo algún carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico? Por ejemplo, yo acá tengo eh, un hidrocarburo, mm, un haluro de alquilo, digamos, porque fíjense que tengo dos átomos de carbono, tengo hidrógeno y después tengo dos halógenos. Entonces, un haluro de alquilo, que tiene una cadena de dos átomos de carbono. Yo tengo que buscar si hay un carbono asimétrico. ¿Cuándo un carbono es asimétrico? Cuando tiene los cuatro sustituyentes distintos. Entonces, si yo lo miro a este carbono, si yo lo miro a este carbono, a ese, él tiene como sustituyente un hidrógeno, otro hidrógeno, y todo esto lo puedo ver como otro sustituyente. O sea que no es un carbono asimétrico porque no tiene los cuatro sustituyentes distintos. Para que sea asimétrico tiene que pasar esto, tiene que tener los cuatro sustituyentes distintos. ¿M? Los cuatro sustituyentes distintos. Y acá tiene tres iguales. Entonces, este carbono no es asimétrico. Ahora veamos este otro. Ese otro carbono tiene este sustituyente flúor, un hidrógeno, un cloro, y a todo esto lo podemos ver como si fuera otro sustituyente. ¿Qué está pasando acá? Podemos decir que este carbono tiene los cuatro sustituyentes distintos. Entonces decimos que este carbono es asimétrico y por lo tanto va a presentar isomería óptica. Por eso es que se lo escribió así, digamos, al compuesto se lo escribió así y para escribir su isómero óptico se le dibuja la imagen especular, o sea, cómo se vería en el espejo nada más. Se ve así. Entonces, uno va a ser el isómero de estrógiro y el otro va a ser el isómero levógiro. ¿Cuál es cuál? No sabemos así a simple vista, no podemos saber qué hay que hacer para saber cuál es cuál y llevar la muestra al polarímetro y hacer la medición de cuál es la desviación que produce si a la derecha, a la izquierda y se miden como ven los grados. Y en función de eso, uno sabe si se trata del isómero dextrógiro o levógiro. Bueno, eso sería todo en cuanto a isomería óptica. No sé si se entendió. Sí, profe. Bueno. Eh, yo les voy a pasar esta presentación, ¿sí? Que se las voy a completar un poquito con lo que tiene esta otra, porque lo que quiero es que ustedes vuelvan a ver el video y que lo completen ustedes a la parte teórica, porque si no, no lo estudian y yo esto lo voy a tomar en el parcial y lo suelo tomar siempre en el final y nunca lo saben responder. Así que ustedes lo van a completar. Les paso de paso este seminario donde allí
refrescamos un poquito lo que era el carbono primario, secundario, terciario, cuaternario y luego tienen allí un ejercicio para completar para cada una de esas moléculas orgánicas cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios tienen. En el punto 2, allí tienen ejemplos para determinar cuáles carbonos tienen hibridación sp3, sp2, sp, y dado el ejemplo, acá tienen una actividad donde tienen tres compuestos orgánicos y la tablita para completar, para el compuesto A, B, C, cuántos carbonos, digamos, si el carbono 1 tiene hibridación sp, sp2, sp3, tienen que ir poniendo allí. Por ejemplo, para el compuesto A, el carbono 1, allí tienen numerado el carbono 1, tienen que decirme si tiene hibridación sp, sp2, sp3. El carbono 2 también. El compuesto A no tiene carbono 3, 4, 5, entonces esto ya va vacío. Pero el compuesto B tiene carbono 1, 2 y 3, entonces hasta para el compuesto B completaré acá para el carbono 1, carbono 2, carbono 3, qué hibridación tiene cada carbono, si tiene sp, sp2, sp3, ¿sí? Para que ejerciten. Y acá necesito que me señalen los tipos de enlace que se observan, o sea, si son enlaces sigma, si es solapamiento frontal, o si son enlaces pi, o sea, solapamiento lateral. Allí tienen dibujados los orbitales solapados y ustedes son los que tienen que indicar si son enlaces sigma o enlaces pi. En el punto 4 dice señale qué tipo de compuestos orgánicos son y si son polares o no. Este es el cuadrito ya que les había mostrado con el rango de polaridad que tienen los compuestos orgánicos y acá tienen una actividad para señalar si los compuestos que se están mencionando allí, bueno, primero acá van a decir qué tipo de compuesto es. Por ejemplo, este es un hidrocarburo alifático porque es toda una cadena hidrocarbonada, no hay anillos bencénicos acá, no es un hidrocarburo aromático. Entonces, es un hidrocarburo alifático y acá indicamos si es polar o no polar. Acá tienen el tetraclorometano o tetracloruro de carbono. También dirán qué tipo de compuesto orgánico es y dirán si es polar o no polar. Y así para cada uno de ellos. En el punto 5 eh, tienen las fórmulas de los compuestos orgánicos. Les pido que escriban la fórmula desarrollada. Desarrollada es cuando ustedes tienen que marcar con rayas todos los enlaces covalentes que hay entre los átomos de carbono y los átomos de carbono e hidrógeno, y prediga cuál de los compuestos tiene el punto de ebullición más alto y cuál el más bajo y que justifique su respuesta. Para ello van a tener que tener en cuenta la longitud de la cadena hidrocarbonada, eh, si es lineal o si es ramificado. Recuerden que en función de eso había variación en cómo eran los puntos de fusión, perdón, puntos de ebullición en este caso. Bueno, y esto es un poquito para pensar. El punto 6, eh, se les da dos compuestos y se les piden que justifiquen, bueno, el dato que tienen allí. ¿Mm? Dice, el nonano y el 2,3,4 trifluoropentano tienen casi la misma masa molar, pero difieren significativamente en su punto de ebullición. Señale cuál opción explica mejor esta diferencia. Y bueno, allí tienen las fórmulas desarrolladas de los dos compuestos y allí tienen los datos de la masa molar y del punto de ebullición de ambos. Y acá tienen las posibles causas. Ustedes tienen que elegir cuál sería la mejor explicación para esas diferencias que se observan. Es para pensar. El punto 7 dice, en los compuestos que se muestran a continuación, ¿cuál será más soluble en agua? Bueno, ya saben que eso va a tener que ver con la polaridad de la molécula y cuál tendrá mayor punto de ebullición va a tener que ver con la fuerza de enlace y van a tener que justificar. Lo hacen para A y para B. En el punto 8 dice, dado los siguientes compuestos, formule las estructuras en las que se muestren los enlaces puente hidrógeno, si las hay, y qué cabría de esperar en los compuestos puros en estado líquido. Indique cuáles de ellos puede formar enlace hidrógeno con el agua. Bueno, ustedes tienen que indicar acá en
cuáles de estas moléculas orgánicas sería posible la formación de enlace de puente hidrógeno entre ellas y en cuáles podría darse formación de puente hidrógeno con el agua. ¿Qué quiero decir con eso? A veces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Este es un éter, ¿sí? Este es un éter. Yo tengo oxígeno enlazado a carbono. No hay oxígeno enlazado a hidrógeno. Entonces acá yo diría, entre las moléculas del éter, puente hidrógeno, no hay. Pero si yo le pongo acá una molécula de agua, como esto tiene pares sin compartir, sí puede formar puente hidrógeno con el éter. Por eso va a disolverse un éter en agua siempre y cuando la longitud de su cadena no sea muy larga. Eh, Eso es lo que pregunta este punto, sí, que se analice si puede haber puente hidrógeno entre las moléculas del mismo compuesto y si no es posible, que se analice si sería posible la formación de puente hidrógeno con el agua. Bueno, el punto 9 dice, el aceite mineral es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular, ustedes tendrán que analizar. Y va a ser entonces una sustancia que va a tener moléculas polares o no polares. Se tienen que preguntar eso. Y en función de eso, analizarán acá si va a ser posible alguna de estas afirmaciones. O sea, si va a poder disolverse en agua, si va a poder disolverse en N-hexano, que es un solvente no polar, si va a poder disolverse en una solución de hidróxido de sodio. Bueno, todo va a depender de la reglita esta, lo similar disuelve a lo similar. Pero ustedes tienen que analizar entonces la polaridad, tanto del soluto como del solvente. En el punto 10 dice, escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes pares de compuestos e indique el tipo de isomería que presentan entre sí. Bueno, se pide que ustedes escriban la fórmula de estos compuestos y que vean qué tipo de isomería hay. Bueno, una ayuda, esto es isomería estructural, o sea, van a tener que decir si acá hay isomería de cadena, de posición o de función en el punto 10, ¿sí? Cuando ustedes escriban la fórmula se van a dar cuenta. Ya vieron que no es difícil reconocerlo. Así, puesto los nombres, bueno, por ahí no les dice nada, pero cuando ustedes escriban la fórmula desarrollada, ahí se van a dar cuenta. En el punto 11, escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos e indique justificadamente cuáles pueden presentar isomería espacial óptica. Bueno, también tienen que escribir la fórmula, porque van a, tienen que hacer cumplir esto que hemos acabado de ver. Cuando hay isomería espacial óptica, van a tener que escribir la fórmula desarrollada o semidesarrollada, o semi, y van a buscar isomería espacial óptica. ¿Qué implicaba esto? Tengo que buscar carbono asimétrico. O sea, tengo que fijarme si algún carbono está enlazado a cuatro sustituyentes distintos. Si eso pasa, entonces va a haber isomería óptica. Y después escribo cuáles serían los isómeros. En el punto 12, señalar y escribir si presentan isomería geométrica cada uno de los siguientes compuestos. También, si yo veo el nombre nada más, este nombre no me dice nada, entonces tienen que escribir la fórmula desarrollada para poder fijarse si hay isomería geométrica. ¿Qué tenía que pasar para que haya isomería geométrica? Primero, que haya doble enlace entre dos átomos de carbono. Y teníamos que ver que estos sustituyentes sean distintos para esos dos átomos de carbono enlazados por enlace doble. Si se cumplía esto, entonces podía escribir los isómeros cis y trans que tiene. ¿M? Para escribir los isómeros, una vez que esta condición se da, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar solamente un lado y rotarlos. Cuando yo cambie de posición, uno va a ser el isómero cis y el otro trans. El isómero cis, si lo tengo
a los sustituyentes parecidos del mismo lado. Y el isómero trans, si los tengo a los sustituyentes parecidos, por arriba y por debajo del doble enlace. Este sería el trans y este es el cis. ¿Mm? Punto 13. ¿Cuáles de los siguientes compuestos pueden presentarse como isómero cis o trans? En los casos que sea posible dicha isomería, dibuje las estructuras que muestren claramente la geometría. Bueno, este también es de isomería geométrica. Bueno, también hay que hacer lo mismo que acá, escribir la fórmula desarrollada, fijarse si se cumple que en los carbonos de los doble enlaces tenga sustituyentes distintos, eso se tiene que dar para ambos carbonos, tienen que ser sustituyentes distintos, si eso se cumple, bueno, podré decir que hay isomería geométrica y puedo escribir los isómeros. ¿M? Y bueno, obvio, se tiene que dar que haya ese doble enlace. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, están muy callados, no me gusta, pero ven que tienen bastante para hacer y así fijar lo que hemos visto hoy, sí. Así que vayan trabajando y bueno, cualquier cosa a consulta. Bueno,